Este domingo, queridos hermanos, es el cuarto domingo de Pascua. Ya saben que son 7 los domingos pascuales y todos constituyen una unidad, la proclamación solemne de Cristo vivo, que no morirá más, despertando en el pueblo un sentido de confianza, de fe, de magnanimidad. Entre los domingos de Pascua, los primeros 3 nos narraban episodios de las apariciones de Cristo resucitado. Este cuarto domingo viene a ofrecernos como una síntesis preciosísima la figura de Cristo, buen pastor. Por eso se llama este domingo el Domingo del Buen Pastor. Por eso el Papa Pablo VI desde hace 15 años ha querido que este Domingo del Buen Pastor sea también el domingo de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Tenemos pues motivos muy poderosos para que nuestra plegaria, nuestra Eucaristía de este domingo sea verdaderamente un domingo de oración, intensa oración, abrirnos a la esperanza, a la fe de esta iglesia que ahora prolonga la figura del buen pastor gracias a los pastores, a las almas consagradas a él, que lo van haciendo presente de formas tan diversas en el mundo. Por eso las ideas de mi homilía tienen que engarzar todo esto. Yo presentaría estas 3 ideas. La primera, las circunstancias en que se proclama la resurrección de Cristo hay que tenerlas muy en cuenta para que el Evangelio de Cristo resucitado sea el que ilumine nuestra historia. El segundo pensamiento es este. Ese mensaje de Cristo resucitado se presenta hoy bajo la figura de un pastor. Hoy esta es la imagen que debemos de llevar a nuestros hogares, a nuestra sociedad, a nuestro ambiente. Cristo es el buen pastor. Vive hoy como un pastor que ama a su grey. Y esta será la tercera idea. Nosotros somos esa grey. El mensaje se dirige al pueblo como una vocación, un llamamiento. Y allí te encontraremos pues el mensaje del Papa en este año a las vocaciones. La primera idea es esta. El mensaje cristiano se pronuncia entre circunstancias concretas. Y esto no es una modalidad de nuestros días. La homilía, cabalmente eso significa. Homilía quiere decir el sermón sencillo del pastor que celebra la palabra de Dios para decirle a los que la están reflexionando que esa palabra de Dios no es una palabra abstracta, etérea, sino que es una palabra que se encarna en la realidad en que vive esa asamblea que está meditando. Y traigo esto, aunque todos los domingos lo recuerdo, porque hoy noto yo en las 3 lecturas cabalmente eso, que tanto el sermón de Pedro, el primer sermón cristiano, acaba de bajar el Espíritu Santo y Pedro se asoma a la puerta del cenáculo y predica y convierte ya los primeros 3000. Ese primer sermón, que es una pauta de la predicación, no prescinde de las circunstancias. Anuncia el gran mensaje. Cristo ha resucitado para esperanza y perdón de los que lo siguen. Pero en su sermón, Pedro, junto con estas maravillas de la redención cristiana, anuncia el gran pecado, denuncia el pecado de los hombres. Ustedes lo mataron. Y tanto que nos dice hoy la lectura,
los corazones de aquellos hombres se sintieron conmovidos. ¿Qué haremos, hermanos? Eso quiere la iglesia, inquietar las conciencias, provocar crisis en la hora que vive. Una iglesia que no provoca crisis, un evangelio que no inquieta, una palabra de Dios que no levanta roncha, como decimos vulgarmente, una palabra de Dios que no toca el pecado concreto de la sociedad en que está anunciándose. ¿Qué evangelio es ese? Consideraciones piadosas muy bonitas que no molestan a nadie, y así quisieran muchos que fuera la predicación. Y aquellos predicadores que por no molestarse, por no tener conflictos y dificultades, evitan toda cosa espinosa, no iluminan la realidad en que se vive, no tienen el valor de Pedro de decirle a aquella turba donde están todavía las manos manchadas de sangre que mataron a Cristo: ustedes lo mataron. Aunque le iba a costar también la vida por esta denuncia, la proclama. Es el evangelio valiente, es la buena nueva del que vino a quitar los pecados del mundo. Tienen, por ejemplo, en la segunda lectura, donde anuncia las maravillas del Cristo humilde que como oveja es llevada al matadero. Sin embargo, Pedro en esa primera carta denuncia que la causa de esa muerte ha sido el pecado, y denuncia el descarrío de los hombres. Se alegra de los que ya vinieron de sus malos caminos y están formando la comunidad de Cristo. Aquí entre nosotros, hermanos, somos pecadores, yo el primero. He ofendido al Señor, pero gracias a Dios escuchamos un día su llamamiento que señaló nuestro pecado, y en vez de ensoberbecernos y enconcharnos en nuestro orgullo y calumniar a la iglesia porque me molesta, acepto mejor ese mensaje. Aquel día, esta oveja descarriada que fui yo, que pudo ser cada uno de ustedes, humildemente se acercó al Señor y le pidió perdón, gracias a que hubo una palabra que me reprendió, gracias a que hubo alguien que me echó en cara que no debía de ser así. Este es el papel de la iglesia: no prescindir de las circunstancias y decirle a los hombres su propio pecado para que se arrepientan. Y sobre todo, hermanos, el evangelio. Qué palabra más valiente la de Cristo. Está usando la comparación: yo soy la puerta, solo por la puerta entran los legítimos dueños del rebaño. El que salta por otro lado es ladrón, es bandido. Miren cómo en las palabras de Cristo, de quien esperamos siempre amor, dulzura, cuando es necesario coge el látigo y fustiga a los ladrones, a los bandidos, y les dice: el que no es pastor solo entra para matar, para robar, para maltratar. El látigo de Cristo está dando duro a todos estos atropellos de su tiempo. Él siente que la sinagoga ha perdido su sentido de ser representación de la misericordia de Dios, y los pastores de Israel, ya denunciados por los profetas, en tiempo de Cristo también se han convertido en malos pastores. El episodio de esta comparación del buen pastor está poco después de aquel episodio del cieguito de nacimiento, a quien los fariseos, en vez de alegrarse porque se había salvado de la vista, lo excomulgaron porque te dejaste operar en sábado. Interesaban más las legalidades que la misericordia. Y a estos fustiga el Señor. Para estos fariseos hipócritas, para estos pastores egoístas, para estas sinagogas sin misericordia, para estas autoridades eclesiásticas de su tiempo, el divino profeta, Cristo nuestro Señor, que fue duro contra el pecado donde quiera que se encuentre, ya sea en Herodes, en Pilato, también en los pontífices, en los sacerdotes, Él los reprende, y para ellos es la comparación, para que aprendan a ser como Él, que es el buen pastor, y para que su iglesia sea lo que tiene que ser: una casa de la misericordia del Señor, donde los pecadores no encuentren el reproche, la excomunión, la dureza, sino la acogida, el abrazo de nuestro Señor, que los
llama para el perdón. Ven entonces cómo las tres lecturas son el modelo de la predicación de la iglesia. Anuncian las maravillas de la resurrección, pero no olvidan las circunstancias concretas de pecado en que se anuncia esa maravilla. Por eso, hermanos, con esto quiero justificar el hoy de mis homilías. Yo no sería tampoco el predicador de la palabra de Dios si no tuviera en cuenta que esta palabra del buen pastor en este domingo de abril de 1978 tiene un marco tan trágico, donde necesitamos que sobre estas sombras de sangre, de dolor, de depresión, de desolación, se destaque la bella figura del buen pastor. No comprenderíamos toda la ternura de Cristo en esta hora de El Salvador si no tuviéramos en cuenta esta hora de El Salvador. ¿Y qué es esta hora de El Salvador? Parece mentira, qué densa es nuestra historia, hermanos. Domingo a domingo, cuando terminamos un domingo yo pienso, y el otro domingo ¿qué voy a decir? Ya lo dije todo. Y sin embargo, viene otro domingo y trae tanta historia, tanta densidad de historia, que de veras vivimos una patria, una hora en que somos protagonistas de cosas muy decisivas. La primera circunstancia que yo quiero recalcar hoy es esta que estamos viviendo. Estamos en una iglesia que no es la catedral. Y es en primer lugar para agradecer la hospitalidad de los padres dominicos, que apenas supieron mi dificultad de la catedral ocupada, me ofrecieron su hermosa iglesia. Yo les agradezco porque esto, al mismo tiempo que significa la hospitalidad de la comunidad que preside esta iglesia, le ha dado, como les dije al principio, el sentido peregrino de nuestra iglesia. La iglesia no es el templo de concreto, de bajareque o de cualquier material. El templo material no es más que el signo de una tienda de campaña que va caminando y se va posando con el pueblo peregrino a donde quiera que vaya. Hoy somos el pueblo peregrino aquí en la iglesia del Rosario. Qué bello es pensar que con esta peregrinación va ella, la Virgen Santísima, la Virgen del Rosario, tan querida en nuestro pueblo. Amémosla mucho. Y habla de Cristo: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. San Pedro en su primer sermón dice: Dios lo constituyó por la resurrección Señor y Mesías. Qué expresiones más ricas. Quiere decir que Cristo, que mientras vivió encarnado en esta humanidad como hombre de su tiempo, no se distinguía de los hombres que iban, por ejemplo, a la sinagoga, como ustedes han venido hoy a misa. Si Cristo viviera hoy, aquí estuviera entre los hombres y no lo distinguiéramos. ¿Dónde está Cristo? Era un hombre como todos los hombres. Pero cuando llegó su hora y Él dice: ha llegado la hora de mi exaltación, ahora lo va a distinguir el Señor. Primero humillándolo como no se ha humillado otro hombre. Y allí tenemos la segunda lectura, esa hermosa carta de San Pedro que más parece una página de Isaías. Silencioso, oveja llevada al matadero, nos enseñó con su actitud humilde cómo se debe de sufrir. Mesías, el Mesías que encarna todas las profecías del Viejo Testamento, cargará sobre sus espaldas los pecados de todos nosotros. Y San Pedro dice que este Cristo es nuestro Salvador precisamente por su sufrimiento. Mesías, el Mesías que esperaban muchos con un aire de triunfalismo y que se desilusionaban cuando, como los discípulos de Emaús, iban para sus casas, porque ya hace 3 días que lo mataron y ya ven, acabaron con él. Nosotros esperábamos una liberación política. Por eso Cristo los comienza a reprender: oh insensatos y tardos de corazón. Que no era necesario que Cristo padeciera todo eso y así entrar en su reino. Esta es la condición de Cristo. Por eso, hermanos, les digo, la iglesia no se puede confundir con otros movimientos liberadores. Pero el otro aspecto, Mesías y Señor, Kyrios,
emperador, rey, no con un triunfalismo ostentoso de vanidad, pero sí con la realeza divina que lo hace omnipotente, que lo hace presente en su iglesia, que lo hace constructor de la historia, que lo hace piedra fundamental de todos los movimientos humanos, que lo hace brújula que orienta la historia entera hacia su verdadero destino. Señor de la historia, Señor de los tiempos, Señor de la eternidad. Él es la clave que abarca el antes, el hoy y el después. Cristo siempre, decía San Pablo, Cristo Señor, Cristo vive, Cristo ha resucitado y la muerte no lo dominará más, pero es un Cristo que se presenta como buen pastor. Qué cosa más hermosa pensar que este poderoso, este rey, este hombre que lleva las marcas de todo el sufrimiento, convertidas ahora en estrellas gloriosas, es nuestro gran liberador, es nuestro gran pastor. Yo les invito, hermanos, a que no nos vayamos de nuestra misa sin arrancar del corazón esas amarguras que muchas veces nos dejan los pesimismos, porque se ha perdido la esperanza. Yo les invito a que esta mañana despertemos en nuestros corazones la magnanimidad, la alegría de quien todo lo espera. Yo les invito a todos, y quien me diera poder insistir en el corazón de los que gobiernan, de los que dirigen con su capital y su dinero los destinos de nuestra patria, lo mismo que los campesinos, los pobres, los obreros, los marginados, que unos y otros dijéramos: no hay redención si no nos viene de Cristo. Y humildes unos y otros, cayéramos en vez de odiarnos, amándonos y esperando de Cristo, el buen pastor, que conduzca a este pueblo. Solo Él lo puede conducir. No hay otro conductor de nuestro pueblo. Si surgen otros prescindiendo de Cristo, Cristo mismo ya lanzó su condenación contra ellos. Nadie puede entrar a dirigir el pueblo sino por la puerta, que soy yo. Y si alguien ha entrado por otro lugar que no es la puerta, ese es ladrón y bandido. Y los que han entrado con ánimo no de pastores, sino de aprovechar la situación, vienen a robar, a matar, a maltratar. Hasta al pie de la letra se podía decir esto de muchas personas que no tienen nada de buen pastor y que no les interesa nada del bien común, que les interesa únicamente las ventajas, la situación, y quisieran mantener esa situación a fuerza bruta, que no es racional. He aquí entonces pues la figura del buen pastor, la que debe de inspirar al padre de familia, a la madre de familia, al obispo, al gobernante, al rico, al pobre, la inspiración del cristiano, el buen pastor, Cristo, Mesías y Señor. Qué hermosa meditación podíamos continuar haciendo, pero lo que hemos dicho es suficiente para tener una idea del mensaje central de este domingo: Jesús, el buen pastor. Por eso, finalmente, el tercer pensamiento es este: somos hijos de estas circunstancias, vivimos, protagonizamos estas circunstancias de nuestra patria, pero gracias a Dios somos cristianos y creemos en un buen pastor. Entonces, ¿qué? Entonces tu responsabilidad personal. Este buen pastor, como nos lo presentan las tres lecturas de hoy, es un pastor que llama a colaboración. Miren la primera lectura, San Pedro dice que Dios por Cristo nos ha dado el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y es porque esa promesa que Dios hizo en Cristo vale para ustedes y para todos sus hijos y para todos los que llame el Señor. Es hermoso en este día de las vocaciones pensar que la primera vocación es esa que tienen ustedes, de haber venido a misa porque son cristianos, de haberlos bautizado la ternura de una madre cristiana, cuando no nos dábamos cuenta. Una mujer bendita de nuestro pueblo, mi madre, me llevó al bautisterio y desde aquel día soy cristiano. Me llamó el Señor, me llamó por el corazón de mi madre. Así somos todos los que estamos aquí bautizados, hemos sido llamados.
llamados a recibir esas promesas de perdón, ese don del Espíritu Santo es para todos nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo nuestro Salvador. Y en la segunda lectura también el concepto vocacional, cuando dice obrar el bien y sufrir, es cosa hermosa ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que Cristo también padeció. Hermanos cristianos, el que piense que el cristianismo es una clave para no sufrir, está equivocado. Aquel que ya dejó de rezar porque le pidió mucho al Señor que lo curara de su enfermedad o le diera una mejor suerte y dice, sí, Dios no me oye, yo sigo en la miseria, pobre y desgraciado, ya no rezo más, no ha comprendido la dignidad de su vocación. Nos ha llamado a sufrir, y aquel que no tuvo pecado es Cristo, es el que más ha sufrido. Y ya que estamos en una iglesia de la Virgen, pensemos que junto a Cristo el inocente, la Virgen que no tenía mancha, también padeció junto a la cruz las 7 espadas en su corazón, porque a esto nos llama el Señor, a sufrir. Pero a sufrir mientras se hace el bien. Miren qué contraste, qué política la de Dios. De modo que el premio por hacer el bien no va a ser estar bien yo. Dice claramente hoy San Pedro en su carta, obrar el bien y sufrir. Qué cosa más hermosa ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que Cristo también padeció. Por eso les digo, hermanos, una liberación que no quiere ser comprada a base de dolor, de sufrimiento, es una pura mentira. No existe un paraíso en esta tierra. La liberación completa será más allá de nuestra muerte, pero ya tiene que comenzarse a realizar en esta tierra. Y es necesario, pues, desinstalarse. Me da pena, hermanos, que en estas horas en que el pueblo ya no aguanta una situación, haya tanta gente indiferente, porque prefieren, como los de Egipto muchas veces, seguir comiendo las cebollas de Egipto. Y protestaban contra Moisés porque en el desierto sufrían el camino de su liberación. ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? Aunque éramos esclavos, estábamos mejor, comíamos carne, teníamos nuestras ollas. Así es la situación de muchos, prefieren estar bien. ¿Hasta cuándo? Y no la liberación definitiva, que supone un sufrimiento, un paso por un túnel oscuro como fue la pasión de Cristo. Y San Pedro nos anima, es una pasión breve. Breve es el sufrimiento, pero hay que aceptarlo con toda la alegría con que Cristo se abraza a su cruz y camina al Calvario y cae, y en vez de quedarse caído se levanta 3 veces hasta que lo claven en una cruz, porque sabe que solo entonces se consuma la redención, que todo está cumplido hasta el agotamiento. Yo les llamo, hermanos, a que como cristianos no le tengamos miedo al sufrimiento, sino que lo sintamos como una vocación genérica de todo cristiano. Y también en el Evangelio aparece el sentido de vocación. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. El que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Aquí tenemos pues un llamamiento general. Todo el que quiera salvarse tiene que entrar por Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Y nosotros que tenemos el honor de ser pastores, no seríamos pastores si no nos hubieran llamado por la puerta. El verdadero obispo, el verdadero párroco, el papa auténtico y único es aquel que ha entrado por la puerta, que es Cristo. El día en que yo no esté ya en comunión, Dios me libre, yo sería un cismático, ya sería un ladrón, un asesino, un bandido, como son los párrocos que usurpan iglesias. El que no entra por la puerta, que es Cristo, es un ladrón. Y solamente el que entra por Cristo y en su nombre predica y anuncia su palabra, ese es pastor. Este es el criterio, entrar por la puerta de Cristo, no entrar por las ventanas ni por las rendijas. Entonces, hermanos, aquí viene el sentido de la vocación y termino
leyéndoles el hermoso pensamiento de Pablo VI para este día. Dice: cuando Jesús habla del pastor y del aprisco, se presenta a sí mismo pastor bueno y presenta a la comunidad de creyentes, esto es, su iglesia, como aprisco abierto para acoger a toda la humanidad. Ahora bien, para comprender el sentido y el valor de la vocación, se requiere precisamente fijar la mente y el corazón en estas dos realidades, Cristo y la iglesia. Aquí se encuentra la luz para acoger el apoyo, para perseverar en la vocación comprendida en toda su profundidad, libremente escogida, fuertemente amada. Mirad a Cristo, lo decimos en particular a vosotros, jóvenes, con paterno afecto y con gran confianza. Mirad a Jesús de Nazaret, Hijo del hombre e Hijo de Dios, sumo sacerdote del nuevo pueblo de Dios, pastor eterno de su iglesia, que ha ofrecido la vida por su rebaño, tomando la forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después explica el Papa un profundo sentido teológico. De Cristo, que es el único sacerdote y pastor de todos los hombres, deriva su sacerdocio y su preocupación pastoral a todos los hombres que son llamados a ser sacerdotes y pastores. Por eso la vocación de los seminaristas, de los obispos, de los sacerdotes no se entiende sin tener en cuenta al Cristo, que es el único sacerdote, y tampoco se entiende sin comprender la iglesia como rebaño de Cristo, donde Cristo es el pastor y nosotros solo hacemos su presencia visible en medio del pueblo. Por eso, hermanos, ustedes que me oyen, y les agradezco tanto esa atención, es a Cristo a quien ustedes le dan esa atención. Por eso el Papa termina diciendo a los jóvenes que procuren conocer estas realidades, Cristo y la iglesia, porque si no, no comprenderán el sentido de su vida. Debemos decir también a vosotros, pastores de almas, religiosos, religiosas, misioneros, educadores, a vosotros teólogos, a vosotros padres de familia, a vosotros expertos de espiritualidad, de pedagogía, de psicología de las vocaciones, haced conocer estas realidades, enseñad estas verdades, hacedlas comprensibles, estimulantes, atrayentes, como sabía hacerlas Jesús, maestro y pastor. He aquí un domingo, hermanos, para que oremos mucho al buen pastor, que su presencia valiente y orientadora siga en el mundo en la voz de sus pastores y siga siendo acogida su vocación al cristianismo por hombres que fueron bautizados y que también han perdido tal vez ya mucho de la garra cristiana, que sepan que ser cristiano es ser llamado al sufrimiento, a la cruz, pero para salvar al mundo y no tenerle miedo a la hora del sufrimiento y abrazarse fuerte a esa cruz. Que los jóvenes y las jóvenes comprendan el alto designio de que Dios los llama para usar su rostro como presencia suya en el mundo, sus manos para manos de Cristo que regalen perdones y dádivas de amor, sus pies para caminar por todos los caminos de la historia, llevando la redención y la salvación. Necesita Cristo de nosotros, y en este domingo del Buen Pastor, domingo de las vocaciones, gracias a Dios que tenemos una iglesia donde abundan y van abundando más los jóvenes y las jóvenes ansiosos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Unid a Cristo, pues, el Buen Pastor, vamos a hacer nuestra la oración que el Papa hace, y la vamos a hacer hoy como oración de los fieles.